Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a empezar, ¿vale? Con el temario nuevo en lo que sería el Taijin, ¿vale? Hemos acabado Shaoyan, hemos acabado lo que serían los síndromes más agudos, todo lo que tiene que ver con patologías relacionadas con los síndromes externos, los síndromes más agudos. También tenemos que recordar que Taiyang era el síndrome que es el más ah, que sufrimos más en todo nuestro proceso. Y entonces vamos a empezar con el primero, con lo que sería la parte de la debilidad. Tai representa el frío. Tai representa el vacío de Yang interno, el frío interno. Representa la deficiencia de Yang de Bazo, pero también el Tai como es un frío paralizante, un frío que no se mueve, al mismo tiempo, sufrimos de lo que llamaríamos como vacío de Yang de riñón. Yang de bazo y Yang de riñón estarían ubicados dentro de lo que es esta patología. Aparte de todas las enfermedades por frío, debilidad que afectan al metal, al pulmón, también veríamos en todos los procesos lo que sería el vacío de Yang de bazo y el vacío de Yang de riñón. Todas las fórmulas que veremos aquí lo que hacen es calentar. Todas intentan trabajar desde el centro. Según la teoría y las explicaciones que nosotros recibimos de todos estos procesos, lo más importante es reconocer que los síndromes de Tallin son unos síndromes que sufrimos a partir de lo que sería el primero que perdemos es el vacío de Yang de bazo, o que ya podríamos decir muchas veces, es un proceso simbiótico, ¿vale? Va en dos direcciones, es decir, podemos tener a alguien que ha sufrido un vacío de Yang de riñón causado desde el nacimiento. Esta persona sufre y está debilitada desde el momento de su nacimiento, pero también podríamos estar pensando que esta persona primero ha debilitado el yang de la tierra, el yang de la tierra se ha agotado, el frío está paralizando y cuando falla el yang de la tierra se acaba comiendo al yang de riñón. Entonces, podríamos entrar en esos procesos de decir, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que las fórmulas que veremos a continuación, todas irán a tratar, a potenciar lo que es Yang de Bazo-Riñón. De hecho, podríamos decir que es la capa de la esencia congénita y la esencia adquirida. Es la capa donde sufrimos una debilidad por frío paralizante. Tenemos que mirar a los pacientes que acudirán a nosotros en este tipo de patologías como pacientes que van a sufrir muchísimo, muchísimo de frío interior, de debilidad, de una deficiencia metabólica que han adquirido o que es congénita. Las dos se verían dentro de Tallin. Tenemos que visualizar al paciente que está frío, está congelado, pero desde el interior. Taijin muchas veces lo explicamos como esa persona que tiene frío y que por muchas capas que se ponga encima no genera calor, porque la deficiencia está en el interior. La deficiencia llega desde la parte más intrínseca de su cuerpo. El fuego de Mingmen se apagó. El fuego digestivo se apagó. Hay que volver a prender la llama interna. El frío está paralizando a nuestros pacientes. El frío no los deja avanzar. Y el frío es el que hace sufrir endémicamente a todos y cada uno de ellos. Entonces, ¿qué van a hacer todas y cada una de las fórmulas en diferentes formatos aquí? Pues calentar, rehabilitar. Son unas fórmulas que rehabilitan, que calientan desde el interior. Si pensamos, si analizamos qué síntomas, qué signos, qué forma de ser tendrán nuestros pacientes en este tipo de proceso, pues básicamente la falta de yang, el frío interior,
Entonces, todo esto será súper importante para que nuestros pacientes no sufran ya más de ningún tipo de concepto y de patología neurológica. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a nivel de signos, por ejemplo, si nosotros hacemos una visualización de los pulsos que hemos visto hasta ahora, los pulsos flotantes y sin raíz, los asociamos a una enfermedad en la capa Taiyang externa. Los pulsos extremadamente fuertes, agresivos y grandes son de Yanbing, porque hay un calor, un exceso que está dañando el cuerpo. Los pulsos combinados de estancamiento y debilidad son Shaoyan. ¿Cómo van a ser los pulsos de Taiying? Débiles, profundos, imperceptibles. Todos los pulsos que veremos cuando vayamos a diagnosticar será un pulso que principalmente su percepción a nuestras yemas va a ser la de no pulso, la de débil pulso, la de pulso deficiente, pulso sin fuerza, sin carácter. Todos los adjetivos que busquéis a los pulsos Tallin son adjetivos de debilidad. Entonces tenéis que pensar que esto es muy importante para poder rehabilitar nuestro cuerpo, calentar otra vez. Aquí pensad que estamos, Tallin es la primera de las patologías de cronicidad. Patologías que va a costar muchísimo el cambio, la mejoría. ¿Por qué? Porque el cuerpo no funciona. Es decir, hay una parte del cuerpo que se ha perdido. Entonces, claro, tenemos que pensar que nuestro proceso a nivel interno, eh, ¿qué estaría mostrando? ¿Qué nos estaría enseñando? Pues precisamente que aquí habrá que vigilar muchísimo. Habrá que aconsejar a nuestros pacientes. Por ejemplo, muchos pacientes que acuden a consulta con ese tipo de debilidad que presenta ahora mismo, yo me encuentro que ¿qué tipo de pacientes representan Tallin? Pues pacientes que erróneamente están apagando su fuego. Por ejemplo, pacientes que son veganos, pacientes que son vegetarianos. De hecho, por ejemplo, ahora tenía una chica. Ah, ella es una chica súper potente, juega al rugby y entonces tuvo una lesión, una fractura con astilla en tibia, peroné, en su parte inferior del cuerpo durante un partido de rugby mixto entre mujeres y hombres. Una bestia de 130 kilos le cayó en el tobillo, le destrozó el tobillo. Entonces, durante todo este tiempo, su cuerpo ha tenido que rehabilitar un montón. Y ella, hasta ahora, pues había sido, era vegana, ¿vale? Entonces, am, para poder hacer una buena recuperación después de un proceso que ha costado muchísimo, porque toda la operación que salió bien, ha recuperado la movilidad. Uno de los problemas que hemos tenido ha sido que el cuerpo no fijaba el hueso. Entonces, se empezó a hacer una técnica nueva, ¿vale? Que es una neuromodulación quirúrgica, no es la que se aplica a los fisios en consulta, sino es una neuromodulación quirúrgica donde se hace hasta sangrar al hueso para intentar que regenere. No funcionó. ¿Qué ha funcionado al final? Pues ha funcionado un tratamiento con moxibustión, con electroacupuntura a baja frecuencia para tonificar con acupuntura distal y a veces local. Ha tenido un cambio, pero uno de los problemas principales que hemos tenido durante este proceso, que ha producido, por ejemplo, un trauma, genera un desgaste en el yin. Siempre pasa esto. Pero además de este trauma, pues hemos tenido pues, una patología. Ha bajado el metabolismo de una forma bestial debido al trauma y al vacío de yang que ha tenido esta mujer.
¿Cómo hemos valorado esto? Pues para poder hacer una recuperación pronta y de la mejor forma, hemos tardado un año. Esta chica pues va en un sitio donde se preparan en un entrenamiento personalizado y acurado a la persona. Dentro de este proceso se hacen diferentes apartados. Entre ellos hay una donde se miran, ellos van con el chaleco como los jugadores del Barça, ¿vale? Un chaleco, no sé si lo habéis visto nunca, que mira las constantes vitales, mira el metabolismo de la persona. Entonces vemos unas caídas del metabolismo a la que entra en reposo de forma bestial, es decir, ella en reposo no quema. De hecho, tiene una tendencia, si la miramos, eh, si hiciéramos un análisis a nivel de medicina china, veríamos que la chica lo que tiene principalmente es hiperlaxitud de las articulaciones. Esto es una patología asociada a una debilidad del canal del gran luo del bazo. El gran luo del bazo es el que se encarga de sostener, encauzar con fuerza lo que es la articulación. Una debilidad del gran ludo del bazo llevaría a hiperlaxitud, con lo cual ella ya tiene una debilidad de la tierra. Después de este proceso ha empeorado y ha perdido, pues, en gran parte ha perdido una capacidad metabólica importante. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues aumento de la humedad, aumento de los lípidos a nivel abdominal, más cansancio. Y durante todo este proceso ah, ha pasado también procesos de anemia, es decir, el cuerpo no absorbía la suficiente ferritina, que llevaba a una formación insuficiente de glóbulos rojos, que llevaba pues a una anemia. ¿Qué hemos tenido que hacer? Pues hacer cambios en la dieta. Al revisar la dieta, pues resulta que ella quería ser vegana, lo único que comía era pescado azul de vez en cuando. Necesitamos pescado blanco. Hemos empezado otra vez a comer pues ternera, potro, porque el potro es uno de los alimentos que enriquece más la producción para procesos de anemia. Luego pues cerdo magro, ¿vale? Nunca una botifarra o cosas así, sino pues un lomo donde trabaja también el chi digestivo. El pollo no le gusta y hemos trabajado con ternera. Aparte de fórmulas de plantas, ¿qué nos hemos dado cuenta? Pues que al mes de estar introduciendo otra vez la carne y con las plantitas, las caídas de lo que era el sistema metabólico en reposo han disminuido un 35%. Ella ha vuelto a tener más resistencia y en reposo ha seguido generando energía y quemando. Con eso, ¿qué quiero decir? Quiero decir, pues, que esta persona necesita, ¿vale?, la ingesta de la carne porque si no pierde el yang digestivo. Al tener una deficiencia congénita del bazo con hiperlaxitud, tiene una predisposición a ser yin, es mujer que es más yin, y todo el proceso la acompaña a ralentizar y a perder el calor y tenemos que estimular. Hemos utilizado pues sustancias aromáticas en las comidas, como por ejemplo orégano, albahaca, romero, que son sustancias de tipo caliente que estimulan la digestión. Cocer, cocinar con canela, con anís, con jengibre. Todos estos procesos le han ayudado a mejorar en deposiciones que eran extremadamente blandas, le han mejorado a nivel digestivo, la distensión abdominal y la fuerza digestiva. Con lo cual tenemos ante nosotros un proceso que ha sido muy beneficioso para rehabilitar el tallín desgastado que ella tenía. Y con eso, al repartir, ha sabido, en el primer momento en el que tuvimos la certeza de que una parte del hueso no estaba cicatrizando, primero hizo el tratamiento de la ondas de choque quirúrgicas, antes de hecho no remodelación, son ondas de choque quirúrgicas, y el cuerpo no respondía. Al después de hacer el tratamiento con la moxa y con la ventosas y con la dieta y con las plantas, ha sido cuando ha hecho el cambio. Yo no creo en una sola cosa, creo en el todo. Por eso, cuando estamos hablando
de una patología de tipo Tallin, me refiero a esto. Es decir, solo las plantas no salvarán al paciente. Solo la acupuntura no salvará al paciente. Solo la dieta no salvará al paciente. Hay que trabajar en un conjunto, una forma integral, buscando que todas las partes vayan en una misma dirección. Este es el proceso necesario por el cual vamos a rehabilitar la parte digestiva de nuestros pacientes. Y es muy importante porque aquí vendrán pacientes como, por ejemplo, un hipotiroidismo, algo que la tiroides deja de funcionar. Vendrán pacientes como fibromialgias. Vendrán pacientes como obesidades. Como sabéis, todas estas personas, en muchos casos, van a sufrir algún tipo de enfermedad, patología, que no desaparece. Es uno de los síndromes más complejos sobre los cuales hay que trabajar en medicina china. Cuando ha habido un desgaste por culpa del ritmo de vida, etcétera, iremos muy bien. Pero cuando tengamos un tallín por una patología de tipo congénita, como sabéis, aquí hay una parte importante a tener en cuenta y yo muchas veces me he dado cuenta. Tengo unas pacientes mías, tengo tres generaciones, eh, todas mujeres y todas con obesidad. Es allí algo que hay que tener muy en cuenta. Estos procesos son costosos. Cuando la abuela es eso tiene obesidad, cuando la hija tiene obesidad, pero obesidad, obesidad, y cuando la otra hija, todas tienen, todas el mismo pulso, una deficiencia del yang de riñón bestial, con un calor digestivo. Cuando tienes a alguien con fibromialgia, procesos crónicos de desgaste que llevan años y vida en repararse. Cuando tenemos ante nosotros hipotiroidismo, ¿lo podemos controlar? Sí, curar no. Entonces, bueno, pensad que dentro de lo que es este síndrome habrá procesos donde la debilidad estará en el orden del día, donde la debilidad que sufrirán nuestros pacientes será bestial. Por eso mismo, tendremos que tener muy en cuenta qué procesos de reparación iremos a dar. ¿Vale? Y estas sustancias, estas fórmulas que estudiaremos en esta parte serán muy buenas, pero también tengo que deciros la verdad. Ellas solas no podrán rehabilitar al paciente. Necesitaremos de una mejoría, de una comprensión, de algo más profundo, de que el paciente actúe para reparar, de que nosotros actuemos con más de una medida, acupuntura más plantas más moxa, de que la dieta sea un eje fundamental en el proceso de rehabilitación del yang en el cuerpo. Por eso, durante todo este mes estas clases, nos dedicaremos a identificar una patología de Tallin y tratarla de forma correcta. El concepto de enfermedad Tallin es pensar que es la primera capa en enfermar después de las Yang. Es cuando hay un agotamiento del Yang total. Por eso viene después de todas las Yang. La pérdida, la debilidad es bestial. En el Shanghai Lun se indica que para entender correctamente las patologías Tallin hay que estudiarlas a través de las cláusulas de sus líneas, que es lo que haremos a continuación. Y ahora empezaremos con esas pequeñas cláusulas. El, el Shanghai Lun es un libro que crípticamente encierra todo su conocimiento a través de unas cláusulas para, en ese momento, que solo los más eruditos fueran capaces de comprender. Pensad que ahora mismo formáis parte de ese pequeño grupo de personas, de doctores,
de terapeutas que en un formato avanzado tendrán la capacidad de poder entender cuál es el desequilibrio y ayudar a repararlo. La línea 273, con síntomas como plenitud abdominal, vómitos, incapacidad de comer, diarrea espontánea y vigorosa, dolor abdominal repentino u ocasional, nos daremos cuenta pues que el paciente con todos estos signos aparece también con dureza y tensión en la zona de bazo estómago si se purga incorrectamente, porque el frío lo bloqueará, dará densificación. Una de las cosas que hablaba con mi socio y amigo Xavier Jordá esta mañana es precisamente de que hay descripciones diferentes en los pulsos dentro del Suen que dentro del Tai Ching. En estas descripciones nos daremos cuenta que dentro del Fuku o dentro del Suen, cuando describen el pulso tenso, lo describen como anudado. ¿Por qué? Porque el frío, si nosotros ahora nos imaginamos, si tenemos frío, ¿qué haces? Te tensas y te acurrucas, te pones tenso y tiritando porque te endureces. El agua pasa de un formato líquido a un formato duro. Pues esta forma anudada es la congelación por la falta de yang. Si se purga de forma incorrecta en vez de calentar, ¿qué hará? Pues lo mismo, pasar de algo líquido a algo duro. Por eso, la tensión en la zona de bazo estómago en un paciente que sufra de estos síntomas que hemos hablado anteriormente, como son la plenitud abdominal, los vómitos, la incapacidad de comer, la diarrea espontánea y vigorosa y el dolor abdominal repentino u ocasional, pues todo esto, si en vez de calentar lo que se hace es purgar, esa zona quedará durísima de piedra porque habrá llegado a un frío externo e interno, una debilidad muy fuerte. El análisis es que hay un síndrome de frío interno con una falta de yang qi digestivo. Sin hambre, el frío paraliza el yang del cuerpo. Es que es imposible de comer. Eso les pasa muchísimo a las personas que sufren de hipotermia, no tienen ganas de beber, se adormecen. No es un sufrimiento duro, es un sufrimiento por debilidad. La diarrea vigorosa es porque no hay transformación. El proceso de transformación del cuerpo, de los líquidos, del guchi no se hace. Entonces el líquido entra y sale. No hay fuego digestivo que caliente el caldero. El dolor abdominal, el frío bloquea, el frío estanca y hay dolor. ¿Por qué? Porque el líquido se bloquea y el líquido bloqueado se densifica, una humedad tensa, dura y dolorosa y provoca estancamientos y dolor. Y el dolor va y viene, no es constante. Esto es porque el cuerpo de vez en cuando intenta rehabilitarse. Dentro de estos procesos también tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo estará intentando rehabilitarse desde el interior. El simple hecho de movernos, de activarnos, de ir ahora así, 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 dará la fuerza necesaria para movilizar. Entonces, si esto tenemos claro, es precisamente que nos daremos cuenta de que nuestra debilidad acaba dañando profundamente el cuerpo del paciente. Y el frío lo que hace es, mírate el agua, se congela y se vuelve dura. Y cuando está dura, el yang no puede circular, se ve bloqueado. Y el dolor empieza. Todo este proceso es algo que daña profundamente nuestro organismo, lo debilita de verdad. Con esto hemos llegado al final de la primera parte de lo que es la teorización del Fukushin, para que podáis entender muy bien todo lo que significa en cada momento. Por eso precisamente me gustaría que hicieses un acto de reflexión para poder entender muy bien qué significa, qué representa el daño por Fukushin, el daño por frío, el daño que afecta a la capa Tallin. A ver si lográis comprender muy bien qué significa una deficiencia yang de bazo, pero también de riñón, porque lo que significa Tallin es frío interior.
No hay fuego, el cuerpo se paraliza.